Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Que no tuvieron oportunidad de venir, a los varones, les invitamos. Se están viendo temas muy importantes que tienen que ver con el sexo y la sexualidad. Temas que van a ser de beneficio no tan solo para su matrimonio, para su hogar, para sus hijos, sus hijas. Y vemos la necesidad, queridos hermanos, de que necesitamos información. Necesitamos información en este tema, que yo sé que es delicado. No se acostumbra en las iglesias a hablar de esto, pero mire, si Dios nos dio el sexo tiene que ser bueno, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios para que lo creó y para lo que lo hizo, y sobre todo que tiene que ser dentro del matrimonio. Así es que les invitamos. Estamos todavía preparando los temas conforme estamos viendo la necesidad, pero la semana pasada surgieron 4 preguntas muy importantes en las cuales vamos a aprender todos, porque estamos aprendiendo todos. Amén. Muy bien, ahora vamos a la palabra del Señor, pero no sin antes pedirle dirección. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por el aire que respiramos, Padre. Gracias por tu luz admirable, Señor. Gracias por el frío, gracias por el viento. Gracias por el placer que podemos estar aquí en libertad, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo te ruego una bendición especial para cada uno de ellos. Y para los que no pudieron estar hoy con nosotros, amado Dios, yo también te pido que los bendigas y que pronto puedan estar aquí en esta tu iglesia Monte Sinaí. En cuanto a mi pastor Osi, Padre Santo, yo te sigo rogando por él, por su recuperación, Padre amado, para que le des fortaleza y alivio, y no tan solo a él, Padre amado, sino a hermana Dina también, que está enfermita, Padre. Fortalécela, sánala, Señor. Te pido por Dani y por Gaby, como parte de la familia pastoral, Señor, que seas con ellos, que los sigas bendiciendo. Y por tu iglesia Monte Sinaí, Señor, por cada uno de los líderes, Padre Santo, por las maestras, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por cada familia, Padre, que aquí se reúnen con el ánimo y la voluntad, Padre, de seguir pendientes de tu voluntad y aprendiendo cada día más de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre del cielo, te ruego que seas tú el que nos hable hoy, que unjas mis labios, Padre amado, y que tu mensaje sea transmitido conforme a tu santa y bendita voluntad, Padre. Sobre todo, amado Dios, no que sea un mensaje emocional, sino un mensaje que vaya al corazón para que podamos vivirlo. Gracias, Padre, gracias te damos. Te ruego que quites todo lo que impida el oír de tu voz en esta mañana, Señor. Quita todo cansancio, Padre, toda preocupación, toda dolencia, si hay dolor en tu pueblo, Padre, enfermedades. Quítalas, Padre, para que podamos escuchar claramente tu voz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y platicábamos ayer que tuvimos una muy bonita reunión de líderes, donde le pedimos a Dios, no tan solo por nuestras necesidades, sino que le agradecimos el placer, el privilegio de poder estarle sirviendo aquí en su iglesia. Y uno de los aspectos más importantes es lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal.
Porque sabes, si no tenemos amor entre hermanos, de nada nos sirve estar aprendiendo la voluntad de Dios. Y el autor de Hebreos, en este libro tan importante, donde hay mucha enseñanza, mucha doctrina, empieza diciendo: permanezca el amor fraternal, porque si no hay amor, queridos hermanos, entonces no tenemos nada, porque todo parte o empieza con esto que es el amor entre hermanos. Ya ni se diga el amor que tenemos por Dios. Y el mensaje que traemos hoy nos habla acerca de lo que Dios puede hacer por nosotros en este 2013. Recuerda que en el mensaje pasado hablábamos de cómo terminar el año 2012 y cómo empezar el 2013. Este mensaje nos habla de lo que Dios puede hacer con nosotros en este año 2013. Sabe que hoy la tradición está festejando el Día de Reyes. Y el Día de Reyes, donde pues también se traen regalos, y dice las costumbres y tradiciones que si no te trajo nada Santa Claus o el niñito Jesús, dice, entonces de seguro te van a traer los santos reyes. Nosotros seguimos celebrando el nacimiento de Cristo. Amén. Y no tan solo hoy, 6 de enero, no tan solo el 24 o 25, sino que cada día del año tendríamos que estar celebrando este nacimiento de Jesucristo, porque gracias a Él nosotros hoy en día tenemos garantizada la salvación y la vida eterna. Amén. Y mire, quiero platicarles de una bonita historia acerca de lo que es esto del amor fraternal, porque tendríamos que tener ese compromiso constantemente de amarnos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les doy, dijo el Señor. Amarás primero a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu semejante como a ti mismo, hablando del amor fraternal. Y con esos dos mandamientos, bien podrías tú cumplir los otros 10, que por sí solo no podríamos, pero con Cristo Jesús sí se puede, querido hermano. Y déjenme platicarles esta historia muy interesante, que estudiando durante la semana me encontré acerca de lo que hace referencia de esto del amor fraternal, como una ilustración de la cual bien podríamos aprender bastante. Y sabe que trata de la aguja y el alfiler. Y mire qué interesante, si no la había escuchado antes, le va a gustar tanto como a mí. Y dice así la historia: un alfiler y una aguja, encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gente ociosa, entablándose la siguiente disputa. Y diciendo una, dice: ¿de qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? ¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él?, le contesta el alfiler. Pues yo, con algo en mi ojo, puedo hacer mucho más que tú. Sí, dice, pero tu vida será muy corta, pues esta depende de un hilo. Sabe, la vida de mucha gente a veces depende nada más de un hilo, pero gracias a Dios que nosotros dependemos de Cristo Jesús. Amén. Dice, mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña deseando coser. Tomó la aguja y echó mano a la obra por algunos momentos, pero tuvo la mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Después cogió el alfiler y atándole el hilo a la cabeza, procuró acabar su labor. Pero fue tal la fuerza empleada
que le arrancó la cabeza y disgustada los echó a la aguja y al alfiler en la cesta y se fue. Con que así estamos de nuevo, hablando entre la aguja y el alfiler, se dijeron. Parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestras pequeñeces. No tenemos ya motivo para reñir. Y mire cómo nos semejamos los seres humanos que se disputan entre sus dones y talentos dentro de la iglesia. Así como esta aguja y así como este alfiler, que aunque pareciera insignificante que la una con su ojito nada más es capaz de hacer algo, así como la otra con su cabecita sostener lo que tiene que sostener en su papel de alfiler. Entonces, nosotros a veces tenemos disputas en cuanto a los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Y luego que los perdemos o perdemos la oportunidad con ellos de servir en la obra del Señor, descubrimos que somos hermanos. Y a veces estamos peleando sinceramente por tonterías, cuando todos deberíamos de estar trabajando dentro de la obra del Señor de una manera unánime. Así es que permanezca el amor fraternal y que no nos pase lo que a la aguja y el alfiler, queridos hermanos. Y allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Este es el verdadero amor entre hermanos. Así es que en este 2013, queridos hermanos, como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 13, que permanezca el amor fraternal entre nosotros para que aquí haya bendición y vida eterna, como dice la palabra del Señor. Amén. Muy bien, y ahora nos vamos a la palabra del Señor. Salmos capítulo 20. Y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 4. Y dice la palabra de Dios, y no tomando un orden en estos versículos, primero habría que mencionar el versículo número 4 de ahí del capítulo 20. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y lo que tendrías que estar haciendo tú, si nos vamos un poquito más adelantito en el Salmo 34, en el versículo 7, el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Ahora sí, empezamos leyendo desde el versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te oiga o te escuche. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Sabe, en este año todos estamos de entrada previendo o visualizando tener un buen año. Decíamos que lo que tendríamos que estar haciendo, conforme a lo que dice Primera de Tesalonicenses, y lo aprendimos la semana pasada, es que para empezar tendríamos que estar orando sin cesar.
Y en el último versículo que leíamos, decía que tendríamos que estarnos apartando de todo mal. Y sobre todo, tendríamos que estar haciendo la voluntad del Señor. Ahora, también platicábamos al respecto de que no deberíamos de estar haciendo promesas que después no cumplimos, o promesas que después se nos olvidan, sino que por el contrario, el que tenga en mente hacer algo, que lo haga, porque Dios no se agrada cuando alguien promete algo y no lo cumpla. Entonces, que nuestras metas en el 2013, para empezar, tendríamos que tener esto en mente: permanezca el amor fraternal, que haya unidad entre nosotros como hermanos, que haya armonía entre nosotros como hermanos, que podamos ver cada uno de nosotros por nuestras necesidades, en cómo podemos ayudar a nuestra iglesia, cómo podemos ayudar a nuestros hermanos. Y eso es lo que de Dios se agrada dentro de los planes que pueda tener alguien para empezar el 2013. Ya ni se diga los que tienen necesidad de trabajo, o que están por cumplir o terminando sus estudios, o que tienen planes especiales para el 2013. Entonces, nuestro compromiso con el Señor: primero, permanezca el amor fraternal, hacer lo que Dios dice en su voluntad, y la mejor manera siempre será estar orando todo el tiempo, así como nos dimos la oportunidad este sábado, donde todos y cada uno de los líderes venimos delante de la presencia del Señor a rogarle, a pedirle, a darle gracias para que esta iglesia sea una iglesia bendecida, que nosotros también como miembros de la iglesia podamos ser de bendición para nuestra iglesia, así como para otros hermanos, y por qué no, nuestros amigos o aquellos compañeros de trabajo que están entre nuestro círculo de amistades. Nosotros también queremos no tan solo recibir, sino dar y ser de bendición para otros. Ahora, lo primero que quiero que reflexionemos para bendición de este año es lo que Dios puede hacer por mí este 2013. E insisto, esto lo deberíamos de pensar no solamente en este 2013, sino cada año de nuestra vida ya como creyentes. Y el primero es acerca de los beneficios cuando Dios escucha o me oye en mis conflictos, en mis problemas, en mis necesidades. Y la promesa está en este Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. Y mire que conflictos nunca se nos van a terminar. Y problemas en la vida y duras pruebas en ocasiones, pero por las cuales siempre Dios va a tener un propósito. Y mire que no hay pruebas pequeñas. Una prueba es una prueba, y una prueba viene de parte de Dios y cumple un propósito. Contrariamente con lo que hace el enemigo de nuestras almas, que él trae nada más tentaciones a nuestra vida. Pero cuando hay un conflicto, hay una prueba en nuestra vida, seguramente es porque Dios está tratando con nosotros. Y a veces no es de la mejor manera que nosotros quisiéramos, pero siempre es conforme a la voluntad del Señor. El problema que tiene el cristiano actualmente, y lo platicábamos esta mañana en la escuela dominical, es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y queremos resolver conflictos y queremos superar pruebas y queremos pasar tentaciones a nuestra manera. Y sin el poder de Dios, queridos hermanos, estamos totalmente perdidos. Y decíamos que es lo mismo cuando un niño chiquito está aprendiendo a caminar y viene del brazo, de la mano de su padre, y sabe que el niño ya cuando se siente con fuerzas y cuando él cree que ya puede, tiene la tendencia a zafarse de la mano del papá. ¿Y qué es lo que pasa? Se cae.
Y lo mismo a veces nos pasa como cristianos cuando nosotros nos queremos soltar de la mano de Dios, simplemente siguiendo lo que nosotros queremos hacer en la carne. Y lo que nosotros deberíamos de estar haciendo es tratando de seguir la voluntad del Señor, siempre, siempre aferrados a su mano. Porque el cristiano, el verdadero cristiano, depende de Dios. Y no depende de su propia fuerza, no depende de su propia experiencia, su propia sabiduría, o lo que pueda hacer o tener el cristiano, sino que siempre va a depender de la voluntad de Dios. Por tanto, queridos hermanos, como cuando pasamos con un conflicto, a lo cual la promesa está en Salmos 20, versículo 1, Jehová te oiga en el día de tu aflicción, y nosotros pasemos por una experiencia, una prueba, una situación difícil, que sea siempre la voluntad del Señor la que nos haga crecer a partir de esta experiencia, y que no sea nosotros, con la voluntad de nosotros, tratar de pasar o sobrellevar dicha experiencia o prueba. Porque lo más seguro es que nos equivoquemos y nos cueste muchísimo más trabajo levantarnos por nosotros solos que levantarnos con la ayuda de Dios. Claro, esto no quiere decir que nuestra vida cristiana está garantizada de que caminando de la mano del Señor no vamos a tener tropiezos. Seguramente que sí vamos a tener tropiezos, pero esos tropiezos, esas pruebas, tienen que tener un propósito. El problema está cuando no podemos reconocer que pasando una experiencia, Dios nos está enseñando algo y volvemos a caer en el mismo error cada vez, pasando por alto esto, lo que es la voluntad del Señor. Ahora, no hay conflicto que el Señor no solucione. Compartíamos también esta mañana que cuando el verdadero cristiano está pasando por problemas, y pusimos un ejemplo por problemas económicos, Dios nos dice en su palabra que nuestras peticiones tienen que ser conocidas, primero delante de Dios, y por qué no delante de la iglesia. Pero siempre el buen cristiano, el cristiano que confía en el Señor, va a depositar primero toda su confianza en el Señor. Y no va a resolver nada sin antes consultar con el Señor y caer en ese tristemente error que todos en algún momento dado en nuestras vidas cometemos. Cuando nosotros dejamos de luchar y cuando nos rendimos ante la voluntad del Señor, ya que después de todo, el día que lo aceptamos como nuestro Salvador, también lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Y si es el Señor de nuestras vidas, tendríamos que estar rendidos siempre delante de Él. Entonces, cuando el hombre, el verdadero cristiano, el cristiano siempre primero va a confiar en el Señor y le va a pedir conforme a su voluntad. Ahora, hay cosas que nosotros de repente pedimos que no pueden estar dentro de la voluntad de Dios. Porque algunos podrán decir, pero un momento, la Biblia dice que todo lo que pidamos en su nombre nos será concedido en el nombre de Jesús. ¿Y qué tal si le pido $1,000,000 o $2,000,000? La Biblia me dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Sí, pero ¿qué tal si no está dentro de la voluntad de Dios? Porque Él conoce más que nadie su corazón, mi corazón. ¿No cree que usted podría volverse loco con $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000? Y el Señor está viendo en el futuro su vida, porque el Señor ya la sabe y sabe cómo podría reaccionar usted, y a lo mejor no sería de la mejor manera. ¿Sabe? El problema no es el dinero. El dinero no es malo, es el amor al dinero y los problemas y las consecuencias que trae
muchas veces el tener el exceso de dinero y tener una vida, por decirlo así, resuelta. Sabe que siempre del ocio, como esta aguja y este alfiler, siempre salen los problemas. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene la vida resuelta? Bueno, primero le sobra tiempo para pensar. Y dentro de esos pensamientos, que entra pensamientos de ocio, quizás no vengan los mejores pensamientos, ¿verdad? Y es cuando el hombre empieza a tener sus progresos, sus tropiezos, perdón. Y han dado testimonio muchas personas que se han sacado millones y millones en la lotería. Y siempre dicen lo mismo: todo este dinero me trajo problemas a mi vida. Problemas con mis amigos, con mis familiares, porque todos quieren sacar ventaja de aquel que ahora le sobra algo. ¿Sabe? En nuestra vida como cristianos nosotros tendríamos que estarle pidiendo al Señor: Señor, dame lo suficiente para vivir. Dame lo suficiente para sustentarme y de vez en cuando, ¿por qué no darme un lujito? ¿Por qué no, verdad? Y sabe que Dios promete en su palabra nunca abandonar a un justo. Pero cuando empezamos a tener pensamientos o el diablo nos empieza a tentar con las vanidades de la vida, con las cuestiones materiales, lo primero que podríamos dejar es la iglesia. Porque sabe que a una persona que de repente tiene mucho dinero, ya el mundo le queda chiquito. Y se siente la persona más importante y todo lo puede comprar, todo lo puede tener. Y ya lo que es común y corriente no le queda a esa persona. Pero sabe, a nosotros como cristianos le pedimos al Señor: Señor, que nada me falte, dame lo suficiente para que yo te honre y pueda vivir la vida que tú prometes en tu palabra. Y es suficiente. Y la promesa de Dios está aquí en la Biblia. ¿Usted le cree? Amén. Qué bueno. Ahora, me defiende frente al peligro. Hay instantes en la vida que nos sentimos amenazados por las circunstancias, pero fiel es Dios para defenderme. ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿O qué te atemoriza? ¿Sabe? Cuando no conocemos de las cosas de Dios, no sabríamos que Él va al frente de la batalla. Cuando no conocemos la palabra de Dios, no sabemos que Dios se encarga de aquellos que están siendo tropiezo en nuestras vidas. Y Dios dice en su palabra que mejor le valdría amarrarse una piedra de molino y echarse al río que caer en las manos o en la ira de un Dios vivo. Yo sé que se escucha muy, muy fuerte, pero eso es la palabra de Dios cuando usted tiene un conflicto en la vida. Por tanto, si usted está batallando, si usted está peleando en la vida, deje de luchar y pónganlo en las manos de Dios. Yo he compartido en diferentes ocasiones alguna vez que tuve problemas en la oficina y que una persona en especial me estaba haciendo la vida bien difícil. Y sabe que siempre hay competencia en nuestros trabajos. Y siempre por ahí habrá alguno que tiene celos de usted y que tiene temor de que le pueda ganar su puesto o que lo pueda superar en algún puesto. Es un celo natural que de repente nos invade y que nos sentimos afectados y que en cierto momento hasta nos hace sentir mal tan siquiera ir a trabajar, porque sabemos que vamos a enfrentar ese problema día a día. La firma donde yo trabajaba, de repente un día el presidente dijo: pues nos vamos a fusionar con una firma más grande en el estado de Nevada. Y eso va a ser ventaja para muchos de nosotros. Si era una firma más grande, nosotros éramos una firma más chiquita. Entonces, cuando llegamos a esa nueva firma, obviamente muchísimo más grande, con más importancia en el estado, aquí está Peter White, que después entró a trabajar conmigo. De repente me topo en la oficina que me toca con un compañero que era muy, muy grosero, muy mal hablado,
y que yo llego a la oficina ya con ciertos años de experiencia y que de repente esta persona me quería manipular, me quería mandar, quería decirme cómo hacer mi trabajo. Y quiera usted o no, cuando uno conoce su trabajo, cuando uno es una persona responsable, a uno no le tienen que estar diciendo lo que tiene que hacer. Pues él se deleitaba hasta exigiéndome lo que tenía que hacer y lo que no debía hacer. Hasta que ya no aguanté más, fui con la jefa de relaciones públicas de trabajo y me dijo, no te preocupes, Pedro, voy a hablar con él. Seguramente habló con él, no sé de qué manera, pero este hombre seguía molestando y él sabía que yo era cristiano. Pues ponía en su radio esa música fea de heavy metal y decía unas palabrotas y lo tenía enseguida de mi escritorio. Hasta que me di cuenta, dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me estoy olvidando de lo más importante. Entonces empecé a llegar cada día 15 minutos antes al trabajo y me puse a orar. 15 minutos antes de entrar a mi trabajo, a la oficina. 15 minutos todos los días. Mire, ni siquiera pasó un mes cuando de repente la actitud y el cambio de esta persona me sorprendió. Porque un día me dijo, Pedro, estoy leyendo la Biblia. Y no me lo dijo así nada más por decirlo, porque yo vi que la Biblia la tenía ahí en el escritorio. Un día me dijo, Pedro, ya estoy yendo a la iglesia. Un día prende su radio y ya no estaba escuchando la porquería de música que me tenía los nervios de punta todos los días. Entonces, mire, Dios responde. Cuando uno le pide a Él que se encargue de lo más duro, cuando a alguien le está a usted siendo tropiezo en la vida, después se convirtió en un buen compañero, hasta un buen amigo podría decir de él, que me respetaba, compartía conmigo y me decía sus experiencias. Un día me dijo del aretito que traía en la oreja, le digo, mira, por favor, eso no es de varones, quítate eso, traía una cruz colgando. Me hizo caso, se la quitó, estaba abierto, tenía un corazón dispuesto, ya no me agredía, sino que trabajábamos juntos en armonía. Dios puede hacer eso por usted. Si lo hizo por mí, lo puede hacer por usted. Porque Dios es el mismo Padre que usted tiene y Él escucha a usted también. Pero sabe, cuando empezamos a jalar cada quien por su lado y a ver quién es más fuerte y a ver quién es más sabio, y uno a veces dice, pues primero te van a echar a ti primero que a mí. Y ahí están los pleitos, ahí están hasta las, yo no sé, hasta úlceras, porque uno del coraje a veces hasta no puede ni comer cuando tiene este tipo de conflictos. Sin embargo, cuando nosotros lo ponemos en las manos del Señor, el Señor interviene a su manera. Y mire de qué manera. Así es que no hay nada que el Señor no pueda hacer con usted cuando usted tiene el conocimiento de lo que Dios puede hacer en su vida. Qué interesante. Versículo número 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Me envía ayuda en mis necesidades. Todos en cualquier momento enfrentamos necesidades. Estas pueden ser suplidas por el Señor. ¿Qué necesitas? Dice el Señor. Dios es fiel. Y curioso que veíamos un ejemplo en la mañana. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está en problemas? La Biblia dice que si yo le presto dinero a alguien, esa persona se hace esclavo mío. Es decir, la Biblia no nos recomienda que nos estemos metiendo en deudas. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera lo puedo poner en práctica en mi vida? Bueno, el ejemplo que poníamos. Si yo sé que ese dinero que yo le estoy prestando a una persona le va a resolver la situación económica que está pasando, podría estar bien. Pero si eso contribuye a que ese nuevo préstamo hunda más a la otra persona, porque si está en problemas es porque está en una situación económica donde no puede dicha persona. Y para empezar decíamos,
un cristiano comprometido, un cristiano verdadero, está confiando primero en el Señor. Ahora decíamos, una buena obra nunca va a ser a menos que eso le resuelva la situación. Pero una buena obra no va a ser contribuyendo, endeudándolo más. Es decir, yo lo decía en el plano particular mío. Yo le diría a esa persona, mira, yo no tengo ese dinero que me estás pidiendo, pero sin embargo te voy a dar este dinero, pero te lo voy a dar. No te lo voy a prestar porque yo no quiero que seas esclavo mío, como dice la palabra del Señor. Ahora, si usted está en posibilidades, dele lo que necesita esa persona. Pero la pregunta siempre va a ser, ¿va a resolver la situación? Probablemente es que no. Entonces, ¿en quién debe confiar esa persona? ¿En un préstamo o en la ayuda del Señor? Al fin y al cabo, que es el que puede resolver todas las situaciones. Entonces, si estamos en capacidad de dar, ayudemos, pero ayudemos de corazón dando y no prestando, ¿verdad? Porque mire, los problemas tristemente más grandes se ven entre cristianos que se prestaron dinero o que están en negocios y que después acabaron mal y salieron peleados y salieron divididos y traen problemas a la iglesia. Eso es lo peor que podemos ver dentro de la iglesia y en la vida de un cristiano. Si usted tiene el corazón para dar, dé, porque sabe, el Señor le va a bendecir. Efesios 2:10 dice que ya las obras fueron preparadas de antemano. Es decir, si viene a usted una obra que pueda hacer, hágala, pero hágala de corazón. Y no como aquel que prestó los $500 y a la semana anda detrás de esta persona noche y día tratando de recuperar ese dinero y exigiéndole, cuando la otra persona quizás no esté en capacidad, no tenga dinero o ni siquiera tenga la voluntad de devolver ese dinero. Ahí es cuando vienen los problemas. Así es que Dios primero y después lo que nosotros podamos hacer. Ahora, Dios nos dice en su palabra que se siente a esperar a recibir los billetes que le van a caer del cielo. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Usted haga lo que tiene que hacer y espere la provisión de Dios. Mire, muchas veces no necesariamente tiene que venir de un creyente. A veces viene por la vía que menos lo esperamos. Y de la forma no necesariamente siempre como la esperamos. A veces puede ser, qué sé yo, un trabajo. A veces puede ser que alguien simplemente le quiera ayudar, pero sin obtener nada a cambio. Una buena obra, una verdadera ayuda, uno no debe esperar que le regresen nada, porque el Señor es el que bendice cuando uno hace una buena obra. Así es que es el Señor el que envía la ayuda y en el cual deberíamos siempre estar descansando. Amén. Ahora, lo ideal es que nosotros como cristianos no nos metamos en problemas y seamos buenos administradores o buenos mayordomos de la bendición que trae el Señor día a día a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestros hogares. Y cumplir con la provisión de darle a Dios lo que es de Dios. Si usted quiere tener más en la vida, usted debe de aprender a administrar las bendiciones que Dios trae a su vida. Por eso es importante, querido hermano, que usted dé ese paso de fe y que le traiga a Dios lo que es de Dios. Y Él promete nunca abandonar a un justo. Ahora, me sostiene en la debilidad, me oye en mis conflictos, me defiende frente al peligro, me ayuda en mis necesidades y me sostiene en mis debilidades. Existen momentos de debilidad en nuestras vidas donde las fuerzas se nos terminan. Es en ese momento cuando necesitamos de la fortaleza del Señor. Él promete que nos va a sostener. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Isaías 41:10? No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y mire que a veces hay momentos que en la vida parece que se nos acaban las fuerzas. Pero ahí está la promesa del Señor. Y Él dice, no temas,
ni desmayes, porque el que no conoce las cosas de Dios no sabe qué va a pasar mañana. Pero el que conoce la palabra del Señor sabe que siempre habrá una provisión en su palabra. Y sabe que la Biblia está llena de promesas. Cuando menos dicen algunos que hay 2.500 promesas. Algunas ya cumplidas y algunas que están por cumplirse. Entonces, si Dios dice en su palabra que Él siempre me va a sostener en mis debilidades. ¿Y cuáles son mis debilidades? Las debilidades aquellas que vienen de la carne. Aquellas debilidades también que son las cuestiones espirituales. Aquellas debilidades que vienen por negligencia propia. Porque si estamos débiles espiritualmente, es porque no estamos fuertes en la palabra del Señor. Es porque no nos estamos alimentando lo suficiente. Si usted no se está alimentando lo suficiente, si usted no está teniendo un crecimiento espiritual, imagínese cómo puede estar su fe. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe. Para tener fe, una fe fuerte, una fe que esté creciendo constantemente, hay que estar alimentándonos espiritualmente. Y no tan solo a través de venir a escuchar un mensaje, que es lo bonito, es lo ideal, es lo que nos sostiene durante la semana. Pero ¿qué tal estudiar en su casa? Recomendábamos en la mañana, cuando menos un versículo a manera de meditación que nos guíe, que nos diga lo que Dios quiere decirnos cada mañana, que nos sirva de sustento, de esperanza, de confianza, para poder vivir los 7 días de la semana y estar fuerte en las cosas espirituales. Si usted está fuerte en las cosas espirituales, lo más seguro que sus debilidades carnales no le afecten, porque usted está de la mano del Señor, porque usted está creciendo espiritualmente. Y de eso es lo que se agrada a Dios, que sus hijos estén creciendo, porque en la medida que crecemos espiritualmente, nuestra fe va a aumentar. Si nuestra fe aumenta, vamos a hacer obras, va a haber fruto, y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que venga usted y escuche este mensaje cada domingo y simplemente esté sentado sin hacer nada. Dios le quiere utilizar a usted, lo quiere usar a usted, como me está usando a mí, como está usando a las maestras, como está usando a los líderes. Pero quiere usarnos de tiempo completo. Y no quiere que seamos cristianos nada más de domingo. Él quiere que vengamos también, de ser posible y en la medida que nuestros trabajos nos lo permitan, a los días de oración, a pedir por nuestras necesidades, a interceder por otros, estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Él quiere que venga también los viernes donde hay estudios importantes, donde usted puede crecer espiritualmente. Él quiere obviamente que esté aquí cada domingo. Y Dios dice en su palabra una advertencia, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Una vez que usted empieza a dejar de congregarse, es como un carboncito que cada vez se va enfriando más y se va enfriando más y se va enfriando más. Cuando usted viene a la iglesia y se congrega, se juntan los hermanos en la fe y ese carboncito se vuelve a encender. Y eso es lo que quiere Dios en su vida, que crezcamos espiritualmente y que crezca nuestra fe. Versículo número 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hace memoria de mis ofrendas. Qué importante es que este año le ofrendemos lo mejor de nosotros al Señor. Nuestra vida, tiempo, dinero, talentos. Dios no olvida, queridos hermanos. Y cuando decimos esto o insistimos de que haga memoria o Dios hace memoria de mis ofrendas, no tan solo estamos hablando de lo que hay que darle a Dios lo que es de Dios, pero ¿qué tal su vida? ¿Qué tal su tiempo? ¿Qué tal sus talentos? ¿Qué es lo que sabe hacer? O si aún no ha descubierto lo que puede hacer en la obra del Señor,
pero por seguro usted tiene un talento que Dios le dio. En algunos hay más de un talento, hasta 3 talentos. Y si lo trae a la obra del Señor, mire que el Señor no se olvida de los que están sirviendo en su iglesia. Ahora, en la promesa de Dios está que Él un día va a venir por nosotros, ¿no es cierto? Y que junto con nosotros va a establecer un reino de justicia. Es decir, vamos a reinar junto con Él, en un reino milenial. Ahora, ¿qué tipo de cristiano usted va a ser en ese reino milenial? ¿Usted va a ser un tipo de cristiano que no tuvo la oportunidad de prepararse? ¿O va a ser un cristiano que tuvo la oportunidad de prepararse y servir mejor al Rey de Reyes? Eso usted lo decide. Pero en la medida que nosotros estemos más preparados, es la responsabilidad que nos va a dar el Señor el día que establezca su reino. Y yo no sé, no puedo imaginar, pero será algo bastante importante. Yo no sé si seremos gobernadores de ciudades o de países, pero eso será para aquellos que crecieron espiritualmente y se prepararon en esta era o en esta época de dispensación de la iglesia. Y mire, qué tarea más importante la de la iglesia que ni la de los mismos profetas o los santos del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Esta es su iglesia que va a reinar junto con Él en un reino de justicia. Y me decía un maestro, Pedro, que aquel cristiano que no se prepare, ¿qué va a hacer? ¿Será un simple limpiabotas en el reino? ¿O será un gobernador de un país, de una ciudad importante? Yo sé que es difícil plantearlo de esta forma, pero es la realidad. Nos estamos preparando, estamos haciendo algo dentro de la obra del Señor, estamos trayendo nuestros talentos, estamos trayendo nuestro tiempo al Señor, y no es para agradar a los líderes, a la iglesia, a los hermanos, al pastor. Eso no es así, Señor. Porque cuando usted trae sus talentos, su vida, su dinero a los pies del Señor, es para glorificar y honrar al Rey de Reyes. No es para que lo vean más importante, no es para que lo vean muy espiritual, sino para cumplir lo que tenemos que cumplir aquí en la tierra antes de que el Señor venga. Ahora, si supiéramos cuánto vamos a vivir, podríamos hacer planes. Pero ¿quién sabe cuánto va a vivir? Nadie. Nadie. Entonces, ¿no cree que deberíamos estar ya produciendo frutos, trayendo nuestras vidas, nuestros talentos al servicio del Señor? Y no tan solo aquí, repito, Dios no quiere cristianos de domingo, quiere cristianos de tiempo completo. Porque si no lo puede hacer en su iglesia, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en su trabajo. ¿Sabe que simplemente tomar un teléfono y hablarle a alguien que está en necesidad, usted le está sirviendo al Señor? ¿Sabe que si usted pone en sus oraciones a otra persona, usted está trayendo sus talentos a los pies del Señor? Ya ni se diga el que puede venir a la iglesia a limpiarla, el que puede venir a la iglesia a enseñar a nuestros niños, el que puede venir a la iglesia a predicar un mensaje, está sirviendo al Señor. Pero es en cualquier lugar. No podemos poner por excusa que estamos muy ocupados o que no tenemos el tiempo necesario. ¿Sabe? A veces tiempo es el que más hay. Y recuerda lo que dice aquella poesía hecha canción, poesía de Renato Leduc, que dice: sabia virtud de conocer al tiempo. El caso es que este hombre se dio cuenta en cierto momento de su vida que había más tiempo que vida. Y sí es cierto, porque nuestra alma es eterna. Este cuerpo que Dios nos da ahora es temporal y va a terminar un día, pero la promesa existe de que un día vamos a ser eternos y teniendo otra vez un cuerpo glorificado. Así es que si usted sabe administrar su tiempo se va a dar cuenta que es lo que nos sobra.
El día tiene 24 horas, queridos hermanos. Y a veces decimos, es que no me da tiempo saliendo del trabajo, qué sé yo. Tengo que ir a ver las noticias o mi programa favorito y sabe que ya cuando uno llega a casa y ve su sillón favorito y una vez que se sienta o se acuesta, es muy difícil que usted le pueda dar órdenes a la carne para que se levante y se ponga a hacer lo que tiene que hacer. En la vida de un cristiano con un espíritu fuerte y dispuesto, siempre habrá esa fuerza. En otros quizás sea el pretexto para decir, vengo muy cansado, trabajé mucho, por tanto me merezco un buen descanso de 8 horas antes de dormir. Sepamos administrar nuestro tiempo, queridos hermanos, y de verdad que no demos cabida al ocio. Y siempre es preferible cuando nos vayamos a la cama después de nuestras lecturas diarias o de nuestro devocional, de veras ir con ganas de dormir. No que a veces hasta estando en la cama no nos podemos dormir porque nos hace falta un poquito más de tiempo. Y mire, como siempre lo he compartido, yo no sé usted, pero a veces me despierto orando. Y es bonito que cuando uno no pueda dormir, se ponga a orar o a interceder por otros. Compartía que hace 2 semanas yo estaba orando por un familiar mío y pasaban de la 1 de la mañana y a la 1:45 me hablaron por teléfono. Pedro, agarraron a este familiar, lo agarró la policía y me estaba diciendo la policía que tengo que ir con el carro ahorita, si no ya ve que lo habían agarrado por echarse unas copas. Y mire cómo son las cosas, que no le pasó nada. Bueno, normalmente siempre al que está tomadito nunca le pasa nada. Pero yo estaba orando esa noche por él y no le pasó nada, a pesar de que leí en el reporte, lo permitido es 0.08, él traía 0.30 de embriaguez. Y el reporte de la policía dice que iba así, en el expressway, imagínense, en el expressway, ir de una línea para la otra es mortal, no tan solo para la persona, sino para otros que están manejando normalmente. Y no le pasó nada. Yo quiero creer que fue por mi oración. Yo quiero creer que esa oración quizás le salvó la vida. Usted puede estar haciendo lo mismo. Y quizás por una persona que está a 3,000 o a 5,000 millas de distancia. Y el Señor la está protegiendo porque el Señor escucha la oración del justo. Amén. ¿Y qué manera mejor de servirle al Rey de Reyes? Hagámoslo, intentémoslo. Dios responde, Dios nos oye. Dios es nuestro Padre y como nuestro Padre, Él nos oye siempre y cuando esté dentro de su santa y bendita voluntad. Bueno, ese día al familiar que lo agarraron exactamente el 24. La ley dice que tiene que estar guardado 2 días, o sea 48 horas. Pues hasta en eso fue bueno Dios porque nomás lo dejaron 24 y lo dejaron salir ese 24. Ya a las 12:30 de la noche lo dejaron salir, pero lo dejaron salir esa noche. Y habíamos estado desde las 11:30 que yo me fui de la iglesia y que ya lo soltaban y que no lo soltaban y que ya lo soltaban. Y decía esta persona, hacía un frío allá adentro, Pedro. Y como dice todo que le gustan las copas, ya no vuelvo a tomarme una sola. Digo, pues eso espero, porque de verdad que no te deja nada y te pudo haber pasado algo peor. Pues a ver si empieza bien la promesa con ese 2013. Sin embargo, decía su esposa que la recomendación, dice, si yo le digo que tome aquí, dice, le digo, ¿por qué no dices que no tome mejor? Eso es lo mejor. No, dice que tome aquí está seguro. No, que no tome, que deje eso. Eso no sirve, ni sabe bueno.
Qué triste, ¿verdad? Pero ya que nosotros no estamos metidos en eso, nos parece espantoso. Ya cuando el que era fumador y dejó de fumar ya no soporta estar entre alguien que sea fumador, ¿verdad? Así nosotros, las cosas que dejamos atrás ya no nos deben de simpatizar, ya no deben de ser agradables para uno. Amén. Pero para eso nosotros tenemos el Señor. Y mire que cuando una persona no puede, con Dios sí puede. Y eso es lo que debería de atender. Amén. Pero no nos queda más que seguir orando por ellos. Hace memoria de mis ofrendas. Versículo número 4. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Todos tenemos deseos profundos en nuestra vida y créame que hasta los más íntimos Él los conoce y quiere dártelos. Pero repito, siempre y cuando esos deseos sean deseos genuinos y estén dentro de su voluntad. Porque no porque simplemente nosotros tengamos un deseo, pero mire qué tal si es un mal deseo. El Señor, por el contrario, no tan solo no va a atender conforme a su voluntad, sino que nos puede dar una buena lección al respecto. Entonces tendrían que ser nuestros deseos íntimos, genuinos y que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero para eso, queridos hermanos, hay que tener un corazón limpio y una mente limpia. Y esa es debe de ser parte de nuestras oraciones. Señor, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, que seas tú el que pese mis pensamientos y que no pretenda yo ser como muchos que creen ser sabios en su propia opinión. El Señor quiere bendecirle. El Señor quiere atender sus deseos más íntimos, pero siempre y cuando estén dentro de su santísima voluntad. Mire, Dios es bueno y a veces creemos que nosotros estamos pues pidiendo pequeñeces, pero hasta las cosas más pequeñas Dios está dispuesto a atenderlas siempre y cuando vengamos delante de su presencia, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, diciéndole, Señor, yo necesito esto, por favor dámelo, hasta las cosas más grandes o más difíciles que nosotros pudiéramos estar pensando. Él está pendiente. Y mire, dice Dios en su palabra, que antes que usted las pronuncie, Él ya las sabe. Y si no sabemos cómo pedirlas, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a cómo pedirlas, cómo saber pedirlas y hasta en nuestras debilidades. Por tanto, lo que Dios puede hacer por nosotros en este año 2013 no tan solo es oír mis conflictos, defenderme frente al peligro, ayudarme en mis necesidades, sostenerme en mis debilidades, hacer memoria de mis ofrendas, sino darme conforme a mis más íntimos deseos. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Y si el Señor es fiel, queridos hermanos, lo repetíamos esta mañana y no nos vamos a cansar de repetirlo. Si Dios es fiel, lo menos que podemos ser nosotros es ser fieles también. El Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sabe que el deleitarse es algo agradable. No tiene que pesarnos o hacérsenos algo que es sumamente difícil, sino que simplemente dice el Señor, deleítate en Jehová y Él atenderá los deseos de tu corazón. ¿Qué hacer para que todo esto se haga una realidad en este 2013? Simplemente deleitarnos en su palabra, tener comunión con Él y no dejando de congregarnos. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Recuerde que hay algo bueno de comer hoy y de tomar, así es que
Con esto contribuimos a poder terminar el edificio que tanto necesitamos. Amén. Padre, te damos tantas gracias en esta hermosa mañana donde hemos escuchado tu palabra, bendito Dios. Y queremos deleitarnos en ella, Señor, sabiendo que tú nos concedes los deseos de nuestros corazones y hasta los más íntimos, Señor. Sabemos que tú peleas por nosotros en frente de la batalla, sabemos que tú nos ayudas en nuestras debilidades, sabemos que tú tomas en cuenta todas nuestras buenas obras, Señor. Por tanto, gracias te damos, Padre, por tu fidelidad. Ahora, bendito Dios, yo te pido que si hay aquí un alma que no te conoce, Señor, que no ha entregado su corazón a ti, que no ha aceptado el regalo de la salvación, Padre, que toques su corazón. Y si eres tú, que preguntes, ¿qué es eso del regalo de la salvación? El regalo de la salvación es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Si no sabes lo que es eso, pregúntale a la persona con la que viniste hoy. O si tú que nos estás escuchando a través de la radio y no sabes lo que es la salvación es vivir una vida eterna delante del mismísimo Dios, lo contrario que es ir a una condenación al infierno, aquellos que no tienen este precioso regalo. Y simplemente basta con creer lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo en la cruz para obtener este bendito regalo que es la salvación. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta y yo te ruego, amado Dios, que quede bien grabada en el corazón de mis hermanos, tanto como en mi corazón, Padre. Gracias te damos, Padre. Te seguimos pidiendo bendiciones para nuestro amado pastor Ozzy y que lo podamos tener aquí la próxima semana. Por lo demás, por mis hermanos en Cristo, por cada familia que se reúne aquí, bendiciones de una manera especial para todos ellos, Padre. Y no nos despedimos de tu presencia, sino que nos vamos simplemente de este lugar para regresar más tarde en el mensaje de esta noche, Padre. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.